Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abigail Hernández Fabián, soy del grupo 4M11 y el día de hoy voy a estar realizando la explicación acerca de cómo realizar una conciliación bancaria aritmética. Entonces, para comenzar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestros formatos principales son el mayor auxiliar de bancos, es de la empresa, en este caso, pues la empresa es Los Vengadores S.A. y nuestro estado de cuenta que es emitido por el banco. El banco, en este caso, es Bancomer y lo que vamos a hacer va a ser comparar los montos que la empresa tiene registrados en su cuenta corriente con los montos que el banco va registrando en el estado de cuenta. Entonces, para comenzar, vamos a ir viendo cuáles se corresponden y no, y comenzaremos con los cargos de la empresa no correspondidos por el banco. Entonces, tenemos como fecha el 6 de julio del 2020 el concepto depósito 655 con la cantidad de 23,000. Luego, en nuestro estado de cuenta tenemos en la fecha 6 de julio del 2020 como concepto el depósito 655 la cantidad de 23,000. Es decir, se corresponde y como se corresponde la vamos a ir palomeando para ver cuáles son las que sí y las que no. Entonces, el siguiente es el 8 de julio del 2020 con el concepto depósito 666 con la cantidad de 5,000 pesos. Nos vamos hacia nuestro estado de cuenta, buscamos el concepto depósito 666 y vemos que la cantidad es exactamente la misma, con 5,000 y 5,000 de este lado, entonces es correspondida y podemos palomearla. Luego tenemos el 10 de julio del 2020 como concepto el depósito 667, la cantidad de 8,000 pesos. Nos vamos hacia nuestro estado de cuenta, buscamos depósito 667, la cantidad abonada de 8,000 pesos y es correspondida. La marcamos. Luego tenemos nuestro depósito 668 con la cantidad de 5,000 pesos. Vemos que de este lado no tenemos como concepto depósito 668, entonces aquí es donde podemos encontrar nuestra primera diferencia. Cuando tengamos una diferencia vamos a marcarla con color rojo con el número de la diferencia. En este caso, como es la primera que encontramos, vemos que no es nuestra diferencia número uno. Luego nos seguimos y tenemos ya que terminamos con nuestros cargos de la empresa, nos vamos a ir ahora con los cargos del banco que no están correspondidos por la empresa. Y tenemos que el 6 de julio del 2020 como concepto, el cheque 554 la cantidad de 4,500. Nos vamos hacia nuestro mayor auxiliar de bancos y buscamos cheque 554, buscamos la cantidad 4,500 y 4,500, se corresponden y podemos marcarla. Luego tenemos el siguiente concepto del día 9 de julio del 2020 el cheque 555 la cantidad de 6,000 pesos. Nos vamos hacia nuestro auxiliar de bancos, cheque 555 cantidad abonada de 6,000 pesos, se corresponde y ponemos una palomita. Luego tenemos que son las comisiones por servicio del día 15 de julio del 2020, la cantidad es 500 pesos. Nos vamos hacia nuestro auxiliar de bancos y buscamos comisiones por servicio, tenemos 500 pesos y la marcamos porque está correspondida. Luego tenemos comisiones por giro, la cantidad de 700 pesos. Nos vamos hacia el auxiliar de bancos y buscamos el concepto comisiones por giro, pero al parecer no está. Entonces aquí tendríamos nuestra segunda diferencia y la vamos a marcar de la misma manera que lo hicimos de este lado con el depósito 668, pero aquí como ya es nuestra primera diferencia, acá es la segunda diferencia. Luego tenemos que el 15 de julio del 2020 como concepto el IVA, comisión por giro, cantidad 112. Nos vamos al auxiliar de bancos para ver si tenemos ese concepto IVA, comisión por giro. No está. Entonces, esta será marcada como nuestra tercera diferencia. Una vez que tengamos la tercera, nos vamos a seguir con la siguiente para ver si se corresponde o si será otra diferencia.
Tenemos el cheque 557, la cantidad de 4,600. Nos vamos al auxiliar de bancos. En el concepto cheque 557, 4,600, 4,600, sí se corresponde. Entonces continuamos poniendo la palomita en donde corresponde. Luego sigue el cheque 558. Nos vamos en el auxiliar de bancos para ver si se encuentra el cheque 558. No está, entonces esa sería nuestra siguiente diferencia, nuestra diferencia número 4. Luego tenemos, bueno, ya terminamos nuestros cargos tanto de la empresa como del banco, entonces vamos a irnos con los abonos de la empresa que no están siendo correspondidos por el banco. Entonces tenemos que el primer abono que tiene la empresa marcado aquí en el auxiliar de bancos es el cheque 553, la cantidad de 6,000 pesos. Nos vamos de este lado y ya están todas marcadas. Entonces, esa sería nuestra diferencia número 5. La siguiente, que no tiene nada, sería el cheque 556, la cantidad de 4,000 pesos. Y como ya igual acá está todo marcado, sería la diferencia número 6. Y luego está que el 24 de julio del 2020, concepto cheque 559, abonado la cantidad de 3,000 pesos. Aquí ya tampoco podría estar, entonces sería nuestra diferencia número 7. Y de la misma manera, el 26 de julio del 2020, cheque 560, la cantidad de 1,200, no se encuentra. Entonces sería nuestra diferencia número 8. Y finalmente, en los abonos de la empresa, que no están correspondidos por el banco, tenemos el cheque 561, la cantidad de 1,500. No está, no está. Entonces ponemos nuestra diferencia número 9. Y hacemos lo mismo del otro lado con el estado de cuenta. En este caso, pues ya nada más nos quedan estos dos, que es del 22 de julio del 2020, intereses acreditados. Aquí ya están todos marcados, entonces pues ya quedaría que es nuestra diferencia número 10, porque no está correspondida con ninguna de las cantidades del auxiliar de bancos que están eh, cargadas. Y luego está el depósito 669, la cantidad de 5,500. Y finalmente esta sería nuestra diferencia número 11. Una vez teniendo esto, con esto podemos partir para hacer nuestra conciliación bancaria, ya que el formato de la conciliación bancaria nos pide, aquí está, el formato nos pide el saldo en banco según el estado de cuenta, los cargos de la empresa no correspondidos por el banco, cargos del banco que no están correspondidos por la empresa, los abonos de la empresa no correspondidos por el banco, abonos del banco no correspondidos por la empresa y finalmente el saldo de la empresa según auxiliares. Esto fue lo que estábamos haciendo. Vimos de este lado en el auxiliar de bancos y en el estado de cuenta los cargos de la empresa que sí y no estaban correspondidos por el banco. Aquellos que no estuvieran correspondidos fueron los que fuimos marcando en color rojo, pues las diferencias. En este caso pues fue 1, luego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar a nuestra diferencia número 11. Luego, de este lado, el formato siempre va a ser el mismo, siempre tenemos que poner primero nuestro saldo en banco según estado de cuenta y los cargos de la empresa no correspondidos por el banco, los cargos del banco no correspondidos por la empresa, los abonos de la empresa no correspondidos por el banco y los abonos del banco no correspondidos por la empresa. Y también el saldo de la empresa según auxiliares. Estos dos de acá, tanto el saldo en banco según estado de cuenta y el saldo de la empresa según auxiliares, nos sirven para guiarnos y estas cantidades que están acá se sacan del auxiliar de bancos y el estado de cuenta. Como pudimos leer, aquí dice saldo en bancos según estado de cuenta. Nos regresamos y vemos que nuestro saldo en bancos según nuestro estado de cuenta es 27,388. Y lo último que nos pedía en nuestro formato de la conciliación bancaria era el saldo de la empresa según auxiliares. Entonces, saldo de la empresa, el saldo de la empresa, que es 9,700 según auxiliar de bancos. Una vez teniendo esto, podemos seguir.
pero para no confundirlos vamos a marcarlos con un asterisco para guiarnos de cuáles son las cantidades que tenemos que poner. En este caso, primero se pone el saldo en banco según el estado de cuenta y hasta el final de nuestro formato de la conciliación bancaria se pone el saldo de la empresa según auxiliares. Entonces, nos regresamos a nuestra conciliación bancaria y aquí fue el primero que marcamos y aquí el último, que es el saldo de la empresa según auxiliares. Una vez teniendo esto, podemos continuar con nuestra conciliación bancaria. El primero que se tiene que hacer es poner todos los cargos, todos aquellos cargos de la empresa que no fueron correspondidos por el banco. Nos regresamos, todos estos son los cargos de la empresa y cuáles fueron no correspondidos por el banco fue esta, que marcamos como número 1. Entonces, una vez que la hayamos marcado, nos regresamos hacia nuestra conciliación bancaria. Bueno, antes hay que verificar el 23 de julio del 2020, nuestro depósito 668 con la cantidad de 5,000 pesos no fue correspondida por el banco. Entonces, eso es lo mismo que tenemos que anotar de este lado. El 27 de julio del 2020, nuestro depósito 688 con la cantidad de 5,000 pesos no fue correspondido por el banco. Una vez que ya tengamos esto, vamos a poner esta cantidad en los cargos de la empresa que no están correspondidos por el banco. En esta es como el total de todos los cargos, de todos aquellos cargos de la empresa que no fueron correspondidos por el banco, pero en este caso, al hacer el palomeo y las diferencias del auxiliar de bancos y el estado de cuenta, solo encontramos una diferencia, por lo que aquí se pone exactamente la misma cantidad de 5,000 pesos. Luego, nos seguimos con el formato que es cargos del banco no correspondidos por la empresa. Nos regresamos y tenemos nuestros cargos de la empresa, del banco, perdón, que no han sido correspondidos por la empresa. En este caso, perdón, todos nuestros cargos fueron estos y los que no estuvieron correspondidos por la empresa, que fueron los que estuvimos marcando con rojo, fue este de comisiones por giro, IVA comisión por giro y el cheque 558. Entonces vamos a irlos poniendo hacia nuestra conciliación bancaria. Primero pongamos la fecha que es el 15 de julio del 2020, comisiones por giro. 15 de julio del 2020, comisión por giro, nuestra diferencia número 2, que es nuestra referencia, y la cantidad es de 7,000 pesos. Aquí lo podemos ver. Luego, nuestra tercera diferencia sería nuestra IVA comisión por giro del día 15 de julio del 2020 con el concepto IVA comisión por giro, la cantidad de 112 pesos. Nos regresamos y ponemos referencia número 3, fecha el 15 de julio del 2020, IVA comisión por giro igual a cantidad de 112. Y pues ya, una vez que tengamos esto, vamos a ver cuál es la siguiente, que es en la fecha del 22 de julio del 2020, el cheque 558, la cantidad de 1,200. Esta fue nuestra diferencia número 4. Entonces, esta misma la ponemos en el otro lado, en nuestra conciliación bancaria. Entonces, 22 de julio del 2020, nuestra diferencia número 4, el cheque 558 con la cantidad de 1,200. Aquí la podemos ver. Ya que tengamos esto, em, nos seguimos con la suma. Aquí, como les había comentado, en los cargos de la empresa que no están correspondidos por el banco, solo encontramos una diferencia, por lo que esta misma cantidad se puso en el apartado del concepto de cargos de la empresa no correspondidos por el banco. Pero en este caso, pues ya tenemos varias cantidades. Entonces, lo que se va a hacer es una suma de estas cantidades. Entonces, 700 más 112 más 1,200 nos da 2,012.
esta cantidad se va a poner en el apartado de cargos del banco no correspondidos por la empresa 2002, ¿ok? Entonces, podemos seguir con nuestro formato. Aquí ya nos piden los abonos. Como son abonos, aquí se me pasó comentar, pero como son cargos y aquí igual cargos se suman y aquí como son abonos se va a ir restando, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en nuestra estructura de la conciliación bancaria tenemos que son abonos de la empresa no correspondidos por el banco. Nos regresamos a nuestro estado de cuenta y a nuestro auxiliar de bancos y vemos aquellos abonos de nuestra empresa que no han sido correspondidos por el banco. Como ya lo habíamos palomeado y tachado las que no se correspondían, encontramos que son la diferencia número 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Entonces, comenzando por la 5, tenemos que el día eh, 6 de julio del 2020, el cheque 553, la cantidad de 6,000 pesos. Entonces, nos regresamos a conciliación bancaria, nuestro formato, para ponerlo, nuestra diferencia número 5, en la fecha 6 de julio del 2020, cheque 553, la cantidad de 6,000 pesos. 6,000 pesos y todo esto. Entonces, nos seguimos con nuestra diferencia número 6, el día 20 de julio del 2020, con el concepto cheque 556. Diferencia número 6, el 20 de julio del 2020, cheque 556, la cantidad de 4,000 pesos. Aquí lo vemos, cantidad 4,000 pesos, diferencia número 6. Luego nos seguimos en el 24 de julio del 2020, en el concepto cheque 559, la cantidad de 3,000 pesos. Nos regresamos a nuestro formato y tenemos nuestra diferencia número 7, el 24 de julio del 2020, nuestro cheque 559, la cantidad de 3,000 pesos. Veamos de nuevo, 3,000 pesos, diferencia número 7, cheque 559 y está correcto. Entonces, nos vamos a seguir con nuestra siguiente diferencia que está en nuestros abonos de la empresa no correspondidos por el banco, que fue también esta en el día 26 de julio del 2020 con el concepto cheque 560 en la cantidad de 1,200 pesos. Nos regresamos a nuestro formato. Diferencia número 8, 26 de julio del 2020. Diferencia 8, 26 de julio del 2020, cheque 560, 1,200. Cheque 560, 1,200 pesos. Entonces, hasta este paso vamos todo bien. Y finalmente, nuestra última diferencia de abonos de la empresa no correspondidos por el banco, tenemos la fecha 26 de julio del 2020, el cheque 561, la cantidad de 1,500. Nos regresamos, 26 de julio del 2020, diferencia número 9, cheque 561. Cheque 561, diferencia 9, la fecha es la misma y la cantidad es de 1,500. 1,500. Una vez que tengamos todos nuestros abonos de la empresa no correspondidos por el banco, ya que son todos estos 5, 6, 7, 8 y 9, ya los pusimos todos de este lado, vamos a hacer de la misma forma que arriba la suma de estas cantidades. Entonces, 6,000 más 4,000 más 3,000 más 1,200 más 1,500 nos da 15,700. Todo esto fueron los abonos de la empresa no correspondidos por el banco. Todas estas cantidades dieron 15,700, que son los abonos de la empresa no correspondidos por el banco, que se pone en este apartado esa misma cantidad. Y finalmente, ya casi acabamos con nuestra conciliación. Tenemos también que poner los abonos del banco que no fueron correspondidos por la empresa. Nos regresamos y ya ahora nos vamos a nuestro estado de cuenta y nos vamos a todos aquellos abonos que no fueron del banco. Estamos en estado de cuenta, estos son abonos
no correspondidos por la empresa. Los únicos que coincidieron fue este de 10 y de 11. Estas fueron nuestras únicas dos diferencias y que son las que vamos a poner en nuestra conciliación bancaria. Entonces, con la fecha del 22 de julio del 2020, tenemos como concepto intereses acreditados la cantidad de 3.500 marcada como nuestra décima diferencia. Entonces, 22 de julio del 2020, intereses acreditados, diferencia número 10, cantidad 3.500, diferencia número 10, cantidad 3.500 y la colocamos de este lado. Luego ya tenemos nuestra otra diferencia que fue marcada como el número 11 en la fecha del 23 de julio del 2020 con concepto depósito 669, la cantidad de 5.500. Nos vamos de este lado, nuestra diferencia número 11 en la fecha del 23 de julio del 2020, depósito 669, la cantidad de 5.500. Diferencia número 11, cantidad 5.500. Diferencia número 11, cantidad 5.500. Entonces, de esta forma ya acabaríamos haciendo todo nuestro formato. Solo hay que hacer la suma de 3.500 a 5.500 nos da un total de 9.000 pesos. Una vez que tengamos esto, ya podemos tener casi terminada nuestra conciliación bancaria. Lo único que tenemos que hacer para asegurarnos de que estuvo bien es hacer las sumas de todos estos y nos tiene que dar como resultado el saldo de la empresa según los auxiliares. Para eso mismo fue que de este lado marcamos con asterisco la cantidad de 9.700 y la cantidad de 27.388. Entonces, primeramente vamos a enumerar todos estos conceptos que nos pidieron. En este caso, la primera sería cargos de la empresa no correspondidos por el banco. La segunda sería cargos del banco no correspondidos por la empresa. La tercera serían aquellos abonos de la empresa no correspondidos por el banco. Y la última serían los abonos del banco no correspondidos por la empresa. Esta sería la número 4. Ahora sí, una vez que tengamos estos numeritos aquí, nos van a ayudar para ver si está bien nuestra conciliación bancaria. Em, de este lado podemos ver nuestro saldo en bancos según estado de cuenta final. Esta vamos a sumarlo con los cargos de la empresa no correspondidos por el banco, 5.000 pesos, más los cargos del banco no correspondidos por la empresa, la cantidad de 2.200. Entonces sumamos 27.388 más 5.000 más los 2.012 pesos, esto ya lo tenemos, toda esa cantidad menos los abonos de la empresa no correspondidos por el banco, que dio 5.700, menos los abonos del banco no correspondidos por la empresa, o sea, menos 9.000. Hacemos la suma de estos tres, suma, suma y suma, y le restamos los abonos de la empresa no correspondidos por el banco y los abonos del banco no correspondidos por la empresa. Haciendo toda esta operación que les acabo de mencionar, tendríamos que sacar la cantidad de 9.700. Si al sumar esto y al restar estos dos, el 3 y el 4, nos da 9.700, podemos decir que nuestra conciliación bancaria es correcta. Entonces, una vez que sabemos que nuestra conciliación bancaria es correcta porque la suma de estos nos dio 9.700, que es el saldo de la empresa según auxiliares, la final, eh, después de esto podemos comenzar con nuestros ajustes, pero antes tenemos que mencionar que aquí se agregaron tres asteriscos que significan cheques en tránsito. Los cheques en tránsito son todos aquellos que no han sido cobrados. Entonces, como no han sido cobrados, los hemos marcado con tres asteriscos y se denominan cheques en tránsito. ¿Por qué? Porque lo que aparece abonado en la empresa, por ejemplo, aquí el cheque 553, y si nos regresamos acá, el cheque 553, lo que aparece abonado en la empresa, porque está abonado,
y no cargado en el estado de cuenta, se conoce como cheque en tránsito. Entonces, si vemos el cheque 553, el 56, el 559, el 560 y el 561 serían cheques en tránsito. Son todos estos y los hemos marcado. Entonces, ya que sabemos que estos no han sido cobrados, ya podemos seguir ahora sí con los ajustes. Una nota importante es que para efectos de la conciliación bancaria, el banco no se equivoca. Entonces, al no equivocarse, para hacer los ajustes nos guiamos de los conceptos 2 y 4. Entonces, al guiarnos nosotros de los conceptos 2 y 4 es porque son los cargos del banco y los abonos del banco. Estos dos, el uno y el 3, son acerca de la empresa. Entonces, aquí ahorita no nos interesa, ya que para hacer los ajustes nos guiamos del banco. ¿Por qué? Porque el banco, para efectos de conciliación, no se equivoca. Entonces, por eso nos vamos con el concepto 2 y 4, que estamos hablando acerca de cargos del banco y abonos del banco. Entonces, una vez que ya tengamos cómo vamos a realizar nuestros dos, bueno, para hacer nuestros ajustes, vamos a poner aquí nuestro concepto de acerca de cuáles son pues los ajustes. Entonces, en el 2 sería nuestro ajuste número 1. Ajuste número 1. Para el 2 aquí mismo tenemos otra diferencia, entonces sería el ajuste número 2. Aquí sería el ajuste número 3. Y finalmente, como es también en el 4 sería el ajuste 4. Y aquí en el depósito 669 sería nuestro ajuste número 5. Entonces, para esta conciliación bancaria encontramos que son 5 los ajustes que debemos realizar para eh, poder hacer estos ajustes. Entonces, al ya saber que son 5 nuestros ajustes, ya nos podemos ir a nuestro rayado de diario. Entonces, en nuestro rayado de diario vamos a hacer todos aquellos ajustes, estos 5 ajustes que marcamos. Vamos a marcar estos 5 ajustes en el rayado de diario acerca de nuestra conciliación bancaria del 1 al 31 de julio del 2020. Una cosa importante que hay que marcar aquí es que todo el proceso para sacar la conciliación bancaria se hizo en el mes de julio, pero para hacer siempre los ajustes se hacen a final de mes. Entonces empezamos del 1 de julio al 31 de julio del 2020. Si terminamos en esa fecha, tenemos que iniciar nuestros ajustes desde ese día, o sea, desde el último día del mes. Entonces, todos nuestros ajustes van a tener esa fecha, el 31 de julio del 2020, 31 de julio del 2020 y así con todos. Entonces, para poder hacer nuestro ajuste número 1, hay que ver en qué concepto se quedó de este lado. Ajuste número 1, comisión por giro con la cantidad de 700 pesos. El profesor nos brindó unas observaciones y asientos de los ajustes que son más comunes en una conciliación bancaria. Entonces, al saber que es una comisión por giro, em, tenemos que se carga gastos financieros por dos motivos, ya sea por comisiones bancarias o por intereses a cargo. En este caso, como es una comisión por giro, sería una comisión bancaria. Entonces, como concepto, tendríamos cargo a gastos financieros, ¿cuánto? 700 pesos. Entonces, cargo a gastos financieros 700 pesos con su cuenta comisiones bancarias. Y aquí es donde voy a abonar a bancos 700 pesos y con su cuenta 700 pesos. En este caso, por ejemplo, se está abonando a bancos porque es un cargo del banco. Entonces, por ejemplo, en ser un cargo al banco, en el ajuste número 1, es un cargo del banco y para que se corresponda se está abonando. O sea, al ser un cargo del banco.
Todos estos tres son cargos del banco. Entonces, para todo, en los tres ajustes que vamos a hacer, se tiene que abonar a banco para que se corresponda. Entonces, para que se corresponda, ¿qué es lo que estamos haciendo en el ajuste número uno? Se está abonando. Y es lo mismo que se van a hacer en el 2 y en el 3, pero más adelante lo vemos. Entonces se abona Banco 700 con su cuenta Bancomer con el concepto comisión por giro. Entonces, como se está abonando a banco, sabemos que es una póliza de egreso. Luego nos regresamos a nuestra conciliación bancaria para saber de qué trata nuestro ajuste número 2 y se trata acerca de IVA comisión por giro con la cantidad de 112 pesos. Entonces, cuando se trata de IVA, siempre que hablamos de IVA, vamos a cargar a IVA acreditable. Entonces, IVA comisión por giro, 112 pesos. Entonces vamos a cargar ajuste número 2. En la fecha del 31 de julio del 2020 cargamos IVA acreditable, 112 pesos, con su cuenta 16%. Y vamos a abonar otra vez a bancos con 112, con su cuenta Bancomer 112 con el concepto de IVA comisión por giro, porque es lo que nos está diciendo que tenemos en el ajuste número 2. Y la cantidad igual es la misma que estamos poniendo de este lado. Entonces, igual de la misma manera en que pasó en el uno, está pasando en el 2, que el banco se está abonando, es una póliza de egreso y recordemos que se está abonando porque estos dos primeros son cargos del banco. Entonces, para que se corresponda, se abona. Entonces, ya tenemos nuestro ajuste número 2 correcto y podemos seguirnos al ajuste número 3. El ajuste número 3 nos dice que es acerca de un cheque, el cheque 558 con la cantidad de 1,200 pesos. En este caso, sabemos que los cheques se expiden por varias razones, pero en este caso en ninguno de los cheques, ni en los que están en cheques en tránsito, nos están diciendo por pues eh, un concepto definido, ya sea por compra de mercancía, por pago de gastos, por un préstamo a algún funcionario o empleado, por compra de activo fijo, no, eso no nos los están especificando. Entonces, como no lo está especificando, en este caso, pues podemos agarrar, pues cualquiera. En este caso, nosotros vamos a agarrar el que dice que se carga a acreedores diversos. Entonces, siempre que no tenga algún concepto, pues es cual sea, ¿no? Pero en una empresa, siempre que te den el concepto con la especificación de por qué se está expidiendo ese cheque, sí se tiene que hacer de diferente forma. Entonces, en el cheque 558 con cantidad 1,200, vamos a ponerlo como ajuste número 3 del 31 de julio del 2020. Cargamos acreedores diversos 1,200 con su cuenta cheque número 558 y abonamos a bancos 1,200 con su cuenta Bancomer, cantidad 1,200. Entonces, como igual se está abonando bancos, sabemos que es una póliza de cheque porque también estamos hablando del cheque y pues ya, en concepto ponemos cheque número 558 y de la misma forma ya estarían pues correctamente estos primeros tres ajustes. Estos primeros tres ajustes fueron abonados en bancos, porque como estamos en el concepto número 2 cargos del banco no correspondidos por la empresa, se está correspondiendo abonando a bancos. Entonces, ya de esta forma, podemos decir que entonces en los abonos del banco no correspondidos por la empresa que se ocupa en el número 4 para realizar y registrar los ajustes, entonces en estos dos, en el ajuste 4 y en el ajuste 5 el banco va a ir cargando. Entonces, veamos. En nuestro ajuste número 4 nos están diciendo que es acerca de de intereses acreditados con la cantidad de 3,500. Para este caso, siempre se abona a productos financieros por intereses a favor. Entonces, como son intereses, estos intereses acreditados están a favor de nosotros, a favor del banco, entonces se va a cargar al banco
y se va a abonar a productos financieros 3,500. Entonces nos vamos hacia nuestro rayado de diario, 31 de julio 2020, ajuste número 4. Cargamos a bancos 3,500 con su cuenta Bancomer 3,500 y abonamos a productos financieros 3,500 con su cuenta intereses a favor 3,500 con el concepto intereses acreditados, porque es lo que viene aquí. Intereses acreditados 3,500, intereses acreditados y la cantidad de 3,500. Entonces, aquí como ya se está cargando a bancos, sabemos que es una póliza de ingreso porque está em, ingresando dinero al banco. Entonces, ya para hacer nuestro último ajuste, que es el número 5, tenemos que es un depósito. El depósito 669 por la cantidad de 5,500. Cuando es un depósito, de la misma manera, el banco es el que está ganando, entonces se va igual a cargar. Entonces, depósito 669, 5,500 es nuestro ajuste número 5. Como es un depósito, entonces se carga a bancos 5,500 con su cuenta Bancomer 5,500 y se va abonando a clientes. En clientes es la persona que nos está haciendo ese depósito, en este caso el depósito 669, entonces se abona a clientes 5,500 y con su cuenta depósito 669 igual 5,500 y en concepto igual depósito 669. Entonces, de la misma manera que en el 4, bancos se está cargando, es una póliza de ingreso y miren, el 4 y el 5 es el que estaban en estos apartados, en abonos del banco no correspondidos por la empresa. Entonces, al ser abonos para que se corresponda, se está cargando. Y en el 2, como estos son cargos del banco, todos estos, comisión por giro, IVA, comisión por giro y el cheque 558, en banco se estaría abonando. Aquí se abona y aquí se carga bancos. Y es como lo estamos haciendo de este lado. Entonces, pues ya con esto podemos decir que ya realizamos tanto nuestros ajustes como nuestra conciliación bancaria y todo está correcto. Esto sería todo. Muchas gracias.